Pilato entró de nuevo al palacio y le dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. Pilato le dijo: ¿Es que no me vas a contestar? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte, lo mismo que para ponerte en libertad? Entonces Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si Dios no te la hubiera permitido. Por eso el que me entregó a ti es más culpable del pecado que tú. No tendrías ninguna autoridad sobre mí si Dios no te lo hubiera permitido. El día de ayer te hablé sobre esta bestia que ha estado presente a lo largo de la historia. Cuando te hablé sobre la gran ciudad y la ciudad rebelde contra Dios, te dije que esa ciudad era transhistórica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aparece en una época de la historia y luego vuelve a aparecer en otra época y luego vuelve a aparecer en otra época, y es más, ahora mismo vivimos, caminamos, transitamos en la gran ciudad, la sociedad rebelde contra Dios. Bueno, así como la gran ciudad es transhistórica, la bestia también es transhistórica. Ayer te hice un pequeño paseo por la historia y te hablé de Faraón, te hablé de Nabucodonosor, el que fue rey de Babilonia, uno de los grandes imperios de la antigüedad. Te podría hablar de Tiglat-Pileser III, uno de los grandes emperadores asirios. Te podría hablar de Alejandro el Grande, otro hombre que conquistó el mundo muy, muy joven. Luego te podría hablar de un criminal brutal que fue Antíoco Epífanes, un hombre que hizo masacres de los judíos y quería también que se le adorara y que se adorara a sus dioses. Luego te podría hablar de cada uno de los césares romanos, pero antes de hablarte de los césares romanos te podría hablar, y te empecé a hablar hoy, de Pilato. Pilato era otro que era un hombre que pues tenía poder, porque lo habían puesto allí el emperador romano, le había concedido cierta autoridad y él era procurador de Judea en el tiempo de Jesús. Y entonces cuando llevan a Jesús, después de haberle dado unas golpizas ahí en los mazmorras de la prisión, lo llevan a Jesús ya muy lastimado, y entonces viene el interrogatorio del procurador romano. Y entonces está ese diálogo que te acabo de leer. Y Jesús no contesta nada. Jesús está silencioso. Pilato le dijo: entonces, ¿a mí no me contestas? ¿No sabes que podría crucificarte o podría liberarte? Y eso no es lo más importante. Lo más importante es la respuesta soberana, la respuesta de fe de nuestro Señor Jesús, la respuesta contundente y que pone a Pilato en su verdadero lugar. Le dice: tú no tendrías ninguna autoridad contra mí si Dios no te la hubiera dado. Te leo el texto de Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 en adelante. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos que parecían de cordero, pero hablaba como un dragón. Y tenía toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, el que había sido curada de su herida mortal. También hacía grandes señales milagrosas, hasta hacía caer fuego del cielo a la tierra a la vista de la gente. Y por medio de esas señales que se le permitía hacer en presencia de la primera bestia,
engañó a los habitantes de la tierra y les mandó que hicieran una imagen de aquella bestia que seguía viva a pesar de haber sido herida a filo de espada. Y a la segunda bestia se le dio el poder de dar vida a la imagen de la primera bestia, para que aquella imagen hablara e hiciera matar a todos los que no la adorasen. ¿Qué te parece? Bueno, la bestia no viene sola. Si te das cuenta, se habla de una primera bestia y se habla de una segunda bestia, pero también se habla del dragón. El dragón le da su poder a la primera bestia y luego la primera bestia le da poder a la segunda bestia y hace que la segunda bestia le ayude para que la gente lo adore. Bueno, otro de mis maestros, el profesor Sergio Paz, me enseñó la interpretación preterista del Apocalipsis. Hay varias formas de acercarse al Apocalipsis y él nos dio una descripción, la descripción preterista. Puedes estar de acuerdo o no, pero te la platico, simplemente para que tengas una idea. Y fíjate lo que hacían en el siglo I. Estaba la imagen del César, del emperador. Y había un grupo de sacerdotes dedicados a que se le diera culto al emperador. En la Roma imperial del siglo I, uno de los grandes problemas a los que se tuvieron que enfrentar los cristianos fue justamente la adoración al emperador. Lo leímos eso en Apocalipsis capítulo 2. Una de las iglesias está presente en donde mora Satanás, es decir, donde hay un trono al emperador, una imagen donde se adora al emperador y también donde se le rinde culto, y hay todo un sistema de culto y de vigilancia para que se le adore al emperador. Bueno, según mi profesor, este grupo de sacerdotes y esta comisión que había en la Roma imperial del siglo I, esa era la encargada de hacer que al César, al emperador romano, se le adorara. Y cuidado y no lo adoraras porque corría peligro tu vida. Es más, la vida ni siquiera era tuya. La vida le pertenecía al emperador. El emperador era tu dueño. El emperador no aceptaba que nadie pensara diferente de él. El emperador era el dueño de la gente. Así que había culto idolátrico al emperador. La máxima confesión era César es Señor. Y por eso los cristianos, te lo he repetido varias veces, fueron torturados y perseguidos porque ellos proclamaban que Jesús era el Señor. Y si te das cuenta, bueno, a esta otra bestia también es imponente, ¿verdad? Dice el versículo 13, también hacía señales milagrosas. Luego dice, pero a la segunda bestia se le dio el poder de dar vida a la imagen. Y una vez más aquí, el pasivo divino. ¿Te acuerdas que te hablé de eso? El pasivo divino. Se le dio el poder, le fue dado el poder. Esta otra bestia, todos estos encargados de hacer que se adorara al emperador, no tienen poder por sí mismo. Alguien les dio el poder. Y como decía mi profesor, el doctor Garrett, todo poder es de Dios. Dios no ha renunciado al poder. Dios no ha renunciado a gobernar el mundo. Hay algunas cuantas bestias que aparecen a lo largo de la historia y se arrogan de forma soberbia, se arrogan ser dioses, diosesillos, falsos diosesillos. Tratan de imponer,
tratan de imponer un culto hacia su persona, un culto hacia sus acciones, pero todo poder es de Dios. Independientemente si estamos de acuerdo o no con esta interpretación que te acabo de platicar, el hecho es que la bestia es transhistórica. La bestia aparece a lo largo de toda la historia. Y ahora mismo hay poderes que están reclamando nuestra lealtad. Hay personalidades que están reclamando nuestra lealtad. Hay poderes que quieren que los adoremos y que los honremos arriba de adorar y honrar a nuestro Dios. Por supuesto que no vamos a hacer eso. Por supuesto que estamos en las manos soberanas de nuestro Dios. El mundo se está moviendo de una forma muy, muy peligrosa en esto de querer frenar la obra de Dios entre nosotros y de frenar a los hijos de Dios para que lo adoren. En el siglo I, muchos dieron su vida por gritarle al mundo de que Jesús era el Señor. Y creo que es el grande desafío que hoy tenemos todos los seguidores de Jesús, seguir proclamando que el único que merece toda nuestra adoración es el Cordero que fue inmolado por nosotros, que dio su sangre por nosotros y que con su amor nos ha comprado para ser sus hijos. Espero que nuestro corazón y nuestra lealtad estén muy enfocados en el Señor Jesucristo. Oremos. Señor Dios, encontramos en nuestro mundo convulsionado gente que quiere ser adorada, gente poderosa que quiere llevarnos lejos de ti, gente poderosa que quiere detenernos para que no te adoremos y no te honremos como nuestro Dios. Señor, llénanos de valor, llénanos de fe, para que podamos hacer tu santa voluntad, aunque el mundo se ponga en contra nuestra. Así como Jesús, que declaró que tú eras el que daba la autoridad incluso a sus torturadores, y que tú, Señor Dios, eres el único gobernante de esta tierra. Que así como nuestro Señor Jesús, nosotros sigamos proclamando y gritándole al mundo que tú eres el único Dios, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Gracias por tu palabra para nosotros. Gracias por tu mensaje y tus desafíos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.